Bienvenidos, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Les dije desde el lunes que esta semana sería cortica, claro, por obvias razones. Ya hoy, miércoles, cerramos nuestras emisiones de Semana Santa y regresaremos el próximo lunes, el de Pascua. Aprovechen este jueves, viernes, sábado y domingo para la buena alimentación, la actividad física, para que se relajen un poquito y se liberen del estrés. Mejor dicho, los estamos invitando desde hoy, bueno, lo hicimos desde el lunes, a estilos de vida saludables durante esta semana de receso escolar para muchos de nuestros chicos, incluso de receso laboral para algunos en algunas empresas públicas y privadas que pagaron trabajando los sábados estos días de descanso. Doctora Fanny, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Y efectivamente, como tú lo dices, ya tienen los elementos fundamentales para que esta semana se disfrute bastante, se aproveche mucho. El lunes hablamos de actividad física y nos enfocamos mucho en la parte lúdica para poder motivar bastante a nuestros niños y a nuestros jóvenes a salir y hacer actividades diferentes. Ayer hablamos de los cuidados de la piel, para aquellos pues también los que van a salir de paseo o los que se quedan aquí en la ciudad de Medellín, que tengamos unas protecciones especiales, porque recordemos que la radiación ultravioleta está bastante alta por estos días y que debemos tener unos cuidados especiales. Y hoy, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de los cuidados que se deben tener con el consumo de pescado, que por creencias y por gusto se aumenta tanto por esta época. Déjeme retomar un poquito el contenido del programa de ayer martes. Entonces, Sí, la señor. aplicación del bloqueador por lo menos 2 veces al día, más en estos días de alta radiación y incluso porque como estamos asistiendo que a la procesión, Claro, que la salida de campo tal vez, que salimos a disfrutar al aire libre, entonces en la mañana y comenzando la tarde otra vez. Efectivo, sí, porque finalmente cuando estamos sudando, entonces esa capa que nos aplicamos temprano en la mañana se cae y quedamos otra vez expuestos. Recordar también que lo ideal es que sea mayor de factor 30, que sea un protector solar dermatológico, que nos tomemos el ratico para mirar el protector y que diga filtro y pantalla, que nos lo apliquemos en todo el rostro, que usemos ojalá una ropa que nos cubra también los brazos, el cuello, otras zonas que quedan expuestas, que usemos gorros si está haciendo mucho sol, y así pues vamos a estar más protegidos y evitamos el cáncer de piel tan temido y algunas cosas que son antiestéticas, las manchitas, el envejecimiento prematuro. Si quieren más detalles, el programa de ayer, claro que todavía no está en YouTube, pero de ese tema hemos conversado varias veces, y si buscan en YouTube Medellín, ciudad saludable, cuidados de la piel en época de vacaciones, descanso, no sé qué, ahí encuentran mucho contenido para que se ilustren un poco más quienes no nos pudieron acompañar ayer martes. Lo hemos dicho en otras temporadas, cuando llega la Semana Santa, obviamente se incrementa y considerablemente el consumo de pescado, pero que ese consumo no se vuelva un factor de riesgo por estos días. Para eso vamos a entregarles este programa y para eso también trabaja y muy intensamente desde hace un buen tiempo, bueno, lo hacen todo el año, pero lo refuerzan en momentos como este, la Unidad de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Medellín. Es el tema de este miércoles aquí en Medellín, Ciudad Saludable. Bienvenidos. Con la compra de los alimentos y especialmente las carnes uno es muy facilista, y cuando estamos en una temporada como esta, no nos digamos mentiras, muchos se dejan llevar por el precio. Pescado barato, este está más barato que allí. El tema no es de precio. Bueno, hay que aprovechar obviamente las ofertas, pero hay que cuidar mucho el sitio donde se vende y las condiciones higiénico-sanitarias de ese sitio donde lo estamos comprando. Es decir, doctora Fanny Isabel, no solo nos dejemos llevar por el precio, porque ese precio puede ser altamente riesgoso por los manejos que se le ha dado a ese producto. Hablamos específicamente del pescado. En este caso es muy determinante, Felipe, porque el pescado es un alimento delicioso, rico en muchos nutrientes, rico en muchas proteínas, también contiene una buena cantidad de agua, por eso es tan delicado a la hora de conservarlo y de prepararlo, y hay que tener unos cuidados especiales, porque así como es de bueno, también se descompone muy fácilmente, y las intoxicaciones que se pueden presentar muy desagradables.
pues, generalmente producen una diarrea intensa con una fácil deshidratación, vómito, náuseas, dolor abdominal, y para poder protegerlos y pasar estos días de descanso tranquilitos es mejor seguir muy bien las recomendaciones que vamos a dar el día de hoy a la hora de comprarlo y también a la hora de prepararlo. Igual con las carnes, con las otras proteínas es muy importante tenerlo en cuenta. Igual como es un alimento tan rico en muchas vitaminas, pues muchas personas lo prefieren, y en esta época por la creencia religiosa se aumenta el consumo, entonces llegan grandes cantidades a nuestra ciudad, de pronto no se están siguiendo los procesos de almacenamiento y ahí es donde tenemos que prestar mucha atención. Es que la cadena de frío, doctora Fanny Isabel, para este producto es especialmente importante. Es que piense de dónde viene. Claro. Pues Medellín no tiene mar. Sí, señor. Este producto llega desde la costa atlántica o la costa caribe. Puede llegar de territorio nacional o puede llegar, por ejemplo, desde Asia. Si no se mantiene una cadena de frío que soporte la calidad del producto, lo que vamos a consumir no debe ser muy bueno para nuestra salud. Que este programa nos sirva no solo para prevenir y para poder poner cuidado en el consumo, sino para incentivar también el consumo del pescado. Estamos, pero lejos de los promedios internacionales. Mire, el promedio de consumo de pescado en Colombia es apenas per cápita por persona al año de 6 kilos. Eso es muy, muy poquito. En un año, cada persona comerse apenas 6 kilos de pescado es muy poquito. El promedio latinoamericano es de 10, el promedio mundial es de 19, el promedio de Europa es de 22, el promedio de Estados Unidos es de 24 kilos persona año. Los chinos están consumiendo 30 o 32 kilogramos, están bien. Y los japoneses definitivamente, esos sí son los campeones. Nos ganan. Pero los campeones, casi 60 kilos de pescado consume un japonés al año. Por eso es que las condiciones de salud de esa zona de Asia, de ese país oriental, son tan diferentes en materia de alimentación. Pues si se mueren de infarto morirán por estrés, pero no por mala alimentación, porque su dieta está muy soportada en el pescado y quisiéramos que Colombia avanzara mucho más en ese sentido. Exacto, difícilmente encontramos japoneses obesos. Ellos se alimentan básicamente de proteína, de muchas frutas y de muchas verduras. Aquellos que sufren de otras enfermedades son los que están más occidentalizados y que empiezan a comer más alimentos grasosos, comida chatarra. Pero realmente el pescado tiene unas fuentes de vitaminas, de unos ácidos grasos esenciales que son las grasas que llamamos buenas, las que sí nos ayudan en nuestro organismo, como el omega 3, el omega 6, que tienen unos beneficios a nivel cardiovascular bien importantes. Son aquellos que nos ayudan a aumentar el colesterol bueno, es decir, ese colesterol protector para que no nos enfermemos de infarto o de enfermedades como el derrame cerebral. Es una carne muy, pero muy nutritiva, tal vez la más, incluso le entregan propiedades curativas. La doctora está hablando de omega 3, omega 6. Recordemos las propiedades nutritivas del pescado. ¿Por qué es saludable consumir pescado? El pescado tiene una carne muy nutritiva, pues es un alimento que tiene un alto contenido de grasas mono y poliinsaturadas, como el omega 3 y 6. Este tipo de grasas brinda elasticidad a las paredes del sistema circulatorio, a la vez que es un componente esencial de nuestro cerebro, que ayuda a prevenir enfermedades cerebrovasculares. Además, es una muy buena fuente de proteína y de vitamina D, encargada de ayudar al organismo a absorber el calcio y a mantener la salud de los huesos. Así como el buen aporte de vitamina D y de calcio para la buena salud ósea, también está el aporte de vitamina A para la salud visual, para mantener el pelo, las uñas muy saludables, la piel muy saludable. También está el de vitamina B, que tiene unos componentes a nivel neurológico para evitar los dolores de cabeza, para tener la mejor memoria. Eso de que dicen por ahí que el pescado sirve para la salud del cerebro es completamente cierto. Y también vitaminas, la vitamina D, que lo acabamos de mencionar en el video, para mejorar la absorción del calcio y que los huesos estén muy sanos. Realmente no es muy complicado identificar que un pescado esté en buen estado y que esté fresco y que sea apto para el consumo humano. Hoy queremos ser muy prácticos, de eso vamos a hablar hoy, y ya viene una invitada precisamente que sabe mucho del tema,
que nos ha acompañado en otras oportunidades a guiarnos en esa metodología y en esa pedagogía de cómo identificar el pescado bueno. Muy útil por estos días porque sabemos que estamos consumiendo un poco más y ahora que vienen los festivos, jueves, viernes, el fin de semana, pues ese incremento y esa tasa de consumo, como les decía al comienzo, se incrementa. Recuerden, y se los estamos diciendo desde el lunes, ahí están nuestras redes sociales esta semana, especialmente el correo electrónico para que hagan esas consultas reposadas, tranquilas, un poco más pensadas, más elaboradas, y con mucho gusto aquí la próxima semana estaremos dando respuesta. La doctora Fanny Isabel estará muy atenta y comentarios haremos si tienen esa necesidad. Ese es un mecanismo, es una estrategia, una herramienta que tenemos para que ustedes se contacten con nosotros. Pues, ¿le parece, doctora Fanny, si llamamos ya a Luz Viviana? Sí, me para parece, que nos acompañe, claro que sí. Y ganemos tiempo en este miércoles, además porque ahorita salimos de vacaciones y regresamos de una vez. Luz Viviana Gómez, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias por venir. Muchas gracias. Para quienes no la recuerdan, es la líder de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Salud de Medellín. Siempre nos acompaña por estas épocas y en otras oportunidades a desarrollar estos temas. ¿Qué más, Luz Viviana? ¿Cómo te va? Bien, bien, Felipe. Trabajando mucho, como ustedes lo dijeron ahorita, precisamente fortaleciendo esas acciones de vigilancia en esta época que es bien alto el consumo de pescado, específicamente. Corremos muchos riesgos cuando no con juicio analizamos en la compra del pescado. Vea, Felipe, de las cosas que hay que insistir bastante es que el consumidor observe bien al momento de la compra. Y yo creo que este programa es una oportunidad para reforzar esos tipsitos que es importante que lo haga el consumidor cuando va a comprar, porque puede radicar o hacer la diferencia entre que se enferme en esta época, pues que nadie quiere enfermarse, y se tira los deditos. o que consuma el pescado rico, nutritivo y en condiciones adecuadas y sanitarias y que no se vaya a enfermar. Luz Viviana, yo sé que ustedes hacen una labor muy completa, que no es solamente de vigilar, sino también de capacitar. ¿Sí están siguiendo todas estas normas la mayoría de los expendedores en Medellín? Mire, ese es un tema en el que yo creo que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado con los comerciantes, hay una conciencia y una responsabilidad social frente a la importancia de mantener unas buenas condiciones sanitarias, la importancia de proveer alimentos sanos. Seguimos insistiendo y seguimos en el proceso de seguir capacitando porque es un tema donde cada día se aprende más. Ellos cada vez aprenden una cosa nueva, nosotros también en ese mismo proceso aprendemos también de ellos y yo creo que eso es importante y no hay que dejarlo. Vivi, doctora Fanny, Gracias. Pasemos y seguimos sí. la conversación. Les recuerdo a los televidentes nuestras redes sociales, porque incluso esta semana que baja un poquito como la intensidad de lo académico y lo laboral, ahí estamos surtiendo información, entregando tips, recomendaciones, @saludmedellín en Twitter y Salud Medellín en Facebook. Y el correo me lo recuerda, doctora Fanny Isabel, por favor. Claro que sí, para ahora que van a tener un poquito más de tiempo, si quieren conversar con nosotros sobre algún tema especial, es medellínsaludable@telemedellin.tv. Sí, así es. Sí, ahí se me cruzó como la página de Facebook, pero no, Medellín Saludable, @telemedellin.tv. Consulta sobre cualquier tema nutricional que yo sé que les interesa mucho, algo que haya quedado pendiente de otro programa, ahí estamos pendientes y en la próxima semana de Pascua, pues con mucho gusto les responderemos. Este es un tema que nos invita, como dicen por ahí, en lo popular, ojo al ojo, ser muy detallistas, especialmente los hombres. Los hombres somos muy descuidados y la verdad es que somos pocos detallistas. Las mujeres son más pilosas, se fijan más, detallan más, revisan. Nosotros somos muy olímpicos para comprar y decir, empáquenme ahí 2 o 3 kilos. Uno no se fija. Este es un llamado para que los hombres, en este caso, en esta compra del pescado, que es lo que nos convoca hoy en el programa Medellín Ciudad Saludable, seamos más detallistas. Yo quiero entender, Viviana, ¿en qué consiste el trabajo de inspección, vigilancia y control que hace la Secretaría de Salud, especialmente en una época como esta? Bueno, habría que empezar de pronto por hacer un contexto y un panorama de lo que es Medellín. Medellín tiene más de 120.000 establecimientos abiertos al público, donde hay factores de riesgo por el consumo de alimentos y también hay riesgos ambientales. Claro. El equipo que hay de la Secretaría de Salud está encargado de hacer esa verificación o de hacer inspección, vigilancia y control a esos más de 120.000 establecimientos. Si hablamos de establecimientos con consumo de alimentos, son más de 50.000 establecimientos
de diferentes tipologías. Entonces encontramos expendios de carne, encontramos restaurantes, cafeterías, alzamentarias, grandes superficies, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos entonces desde la Secretaría de Salud? Como son tantos establecimientos y pues el recurso humano pues es limitado, tenemos que priorizar. Y ya hablando del tema de pescado, pues precisamente en esta época de Semana Santa, nosotros de meses antes hacemos un refuerzo o fortalecemos esa vigilancia, de manera que estemos monitoreando toda la cadena, o pues realmente a nosotros nos corresponde verificar la comercialización, pero lo que hacemos entonces es verificar cómo estamos entonces a nivel de la venta, cómo estamos a nivel del producto, cómo estamos a nivel del establecimiento, y de cierta manera tener un poco más de certeza o de que vamos a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, que es lo que en últimas tenemos como objetivo fundamental, que no haya una afectación a la salud. Eso es lo que hacemos. Ya en ese proceso de vigilancia pues intervienen varios factores. Se hace de manera general una verificación como tal del establecimiento o del punto de venta o del puesto de venta, según el caso. Se hace una verificación del producto, del proceso que sufre el producto, si es solamente exhibición o si tiene un proceso de preparación, o simplemente pues es poner el producto o un simple proceso de transformación. Eso lo verificamos el manipulador o la persona que está interviniendo en ese proceso, y eso es de manera general lo que hacemos. Y verificando ¿qué? Factores de riesgo. Claro. El factor de riesgo es lo que nos da como un indicador de que si dejamos que esa situación permanezca, puede generar un peligro. El peligro ya es como tal la enfermedad generada por no haber controlado ese riesgo evidenciado. Eso es básicamente lo que hacemos en el equipo. Luz Viviana, estaba pensando en este momento que venimos pues de una época con unos cambios de clima bastante intensos, ¿cierto? Hemos tenido en marzo unas semanas de mucho calor, después aparecen lluvias. Ajá. Y generalmente esto también puede afectar ese almacenamiento de los alimentos. Mucho. El pescado que estamos consumiendo esta Semana Santa, uno podría decir hace cuánto tiempo llegó a la ciudad y podría correr el riesgo de no estar bien almacenado. Son muchos los factores sí. Realmente que influyen, porque viene desde los mismos lugares de origen donde encontramos cosecha de pescado, que incluso ahora en esta época pues no hubo subienda y el pescado está escaso, sumado pues a otras condiciones o factores pues que nos hemos visto enfrentados en esta época desde el orden social, que también han limitado la comercialización de pescado. Ahí hay unos factores, ¿cierto? Hay unas cosas que influyen, incluso en que ciertas especies lleguen. Es posible que nos llegue en esta época, es lo que nos ha llegado en esta época, más cantidad de pescado congelado que pescado de mar o más fresco, que el fresco. Exacto, por la época y por la situación, por lo que les comento. Sin embargo, aquí digamos en Antioquia hay criaderos y entonces uno puede encontrar realmente pescado más de ese tipo, y el pescado congelado. Hay ciertas especies que en esta época pues no se consiguen, y las especies también a su vez tienen diferentes comportamientos. Hay unas especies que pueden ser más corruptibles, es decir, que se deterioran mucho más rápido. Hay otras especies que pueden tener una vida útil un poco más larga. Y juega también mucho, o cuenta mucho, es la diferencia, es el manejo que se le da, ¿cierto? Desde el momento que yo lo recibo, qué manejo le doy para prolongar esa vida útil o para cortarla, dependiendo de ese manejo que se le da. En el caso del pescado congelado, lo hemos hablado pues en otras ocasiones, el pescado congelado no se puede descongelar para vender. Usted ya el pescado congelado lo descongela para preparar, y la descongelación no es una descongelación a temperatura ambiente, es una descongelación a una temperatura un poco menor de congelación, o sea, refrigeración. Entonces, digamos, por ejemplo, para los restaurantes que compran su pescado congelado, ¿qué es lo que puede haber más en esta época?
lo que deben hacer para la preparación es pasarlo a refrigeración y ya en refrigeración pues ya lo pueden destinar para hacer sus preparaciones, aditivos, en fin, o sabores, y ya listo pues a la servirlo a la igual olla. en la casa. Si yo descongelo varios, Igual esos en la casa. todos se van para la olla. No puedo descongelar y Bueno, volver a entrar. ahí es importante, hay ciertos productos, pero ya ahí juegan más cosas pues desde el sabor. Entonces, por ejemplo, hay ciertos productos derivados del pescado que ya vienen apanados o preparados y que se conservan congelados. Esos uno los puede de una vez pasar a la fritura o A la paila al de una proceso vez. o al proceso como tal de cocción directamente, y sería lo ideal, lo ideal de una vez. Pero hay otros productos que ya por sabor, porque hay que adobarlos o porque hay que darles el toquecito, que la sal y eso, pues entonces se recomienda pasarlo del congelador al refrigerador. Ya al otro día pues estará, ya no estará tieso, porque el hielo pues no permite ni siquiera hacer nada, ¿cierto? Entonces no absorbe ningún adobo, ningún aditivo pues que se le eche. Ya en refrigeración permite pues esa manipulación. Viviana, además de ese ejercicio que hace la Unidad de Inspección, Vigilancia y Control, pues aquí hay negocios, restaurantes, empresas de grandes superficies juiciosas en el manejo del pescado, pero hay gente que lo trabaja callejeramente o de manera más informal. Ustedes hacen un intercambio de conocimientos, de buenas prácticas, de referenciación para que estas personas aprendan de los otros. Claro, y incluso hicimos un ejercicio muy interesante hace algunos días que no lo habíamos hecho. Y es que estamos viendo imágenes de eso que se hizo el martes 17 de marzo. Fue una actividad muy bonita porque donde los pequeños comerciantes se referencian de los grandes comerciantes, pero ahí la referenciación va en doble vía. Los grandes comerciantes también se referencian de esos pequeños porque hay todo un conocimiento ahí de parte y parte. Entonces la actividad fue muy interesante porque nos salimos un poco de ese esquema de control y como lo hacemos normalmente también, que hacemos estrategias educativas, hicimos este proceso de socialización de conocimientos. Estos que vemos aquí, estos son personas que trabajan el pescado, son comerciantes de pescado en vía condiciones más pública. Informales, digamos, en vía pública. En la vía pública. Ellos Imaginen venden ustedes la pescado experiencia. en la vía pública, entonces los llevamos a un lugar donde podían ver la comercialización ya a nivel mayorista y cómo se maneja, cómo también ahí hacen controles de calidad. Incluso ellos mismos pudieron hacer el ejercicio con los otros comerciantes de determinar la calidad del pescado que llegaba ahí en ese momento. Entonces fue un ejercicio de aprendizaje mutuo y yo creo que muy importante pues para ambos, tanto para los comercializadores grandes como para estos comercializadores a una menor escala, a un pequeño nivel. Qué buen intercambio, muy bueno. Entonces muy mire, buena ellos práctica. ahí, por ejemplo, con ese pescado que venía, llegó ahí, ellos ya hacen ahí su apreciación, si está malo, si era para el rechazo o no era para el rechazo, y qué miraban y qué es lo que se tiene que mirar. Por ejemplo, la galla es una cosa fundamental que se debe revisar, que venga viscerado el pescado. La galla debe ser roja, brillante, no debe ser oscura o opaca. Y eso es lo que están mirando ahí, eso es lo que se está mirando, si ese lote se rechaza o se acepta. Ese es básicamente como el proceso. ¿Y esto que ya se había hace. hecho, este intercambio de buenas Es prácticas? primera vez que hacemos un proceso como esto, pero fue un proceso, creo que para repetir, y no Muy solamente bueno. con este grupo de comerciantes, sino con otros también. Y todos muy interesados ahí por lo que vemos, aprendiendo bastante, porque así tengan mucha experiencia, pues cada cosa nueva va a servirles para que su local pues y su negocio funcione mejor. Claro, y ahí hay muchas cosas desde el punto de vista técnico que pueden discutir y que pueden llevar como a su propia realidad. Entonces ahí digamos que a nivel macro es un muestreo, pero también como a nivel ya más pequeño, ellos también pueden hacer su pequeño muestreo
y rechazar aceptar el producto. Qué bien. Bien, vamos a hacer una pausa institucional cortica, nos vamos a demorar apenas unos segunditos y al regreso seguimos hablando con Viviana de estas medidas, estos mecanismos de prevención a la hora de comprar y consumir el pescado. Y ahorita Viviana pues ya nos habló de las agallas, pero nos va a hablar de otros elementos que nos permiten reconocer el pescado fresco y en buenas condiciones, ese que está apto para el consumo. Ya regresamos. ¿Está dando calor o yo sigo con calor? No, mucho. Horrible. Sí. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de comprar y consumir pescado. Los pescados y mariscos deben comprarse en establecimientos de confianza, que cumplan con las condiciones establecidas para esta actividad. El pescado debe conservar una cadena de frío, es decir, siempre debe estar refrigerado. Si compra el producto y no lo va a consumir inmediatamente, refrigérelo hasta el momento de la preparación y consumo. Verifique que el pescado cumpla con las siguientes características: ojos salientes y brillantes, agallas rojas, escamas firmes y brillantes, textura firme al presionar la carne y olor característico, es decir, que no presente olores extraños. El pescado seco debe presentar un color entre blanco y amarillo, sin manchas rojas, y su olor debe ser característico y no aromatizado. En el caso de los alimentos enlatados, la recomendación es lavar la lata antes de abrirla y fijarse siempre en su fecha de vencimiento. Importantes estos tipsitos que acabamos de ver en la cápsula para reconocer un pescado que está apto para el consumo en esta época, pero tenemos también a Luz Viviana para que nos profundice más en todo este tema. Me llama la atención lo que dijiste ahora, que es que vamos a tener una cantidad importante de pescado congelado por las condiciones pues, que tenemos en este tiempo. ¿Cómo reconocer que ese pescado congelado está bueno? Eso es bien difícil, pero sí se puede hacer. Miren, muy importante ahí la nota cuando decía verifique el establecimiento o el lugar donde lo va a comprar. Eso es un primer dato, ¿cierto? Verifiquemos dónde lo vamos a comprar. Bueno, no nos da 100% garantía, pero sí filtramos ayuda de una gran cantidad de El situaciones aspecto del negativas vendedor. que nos podría pasar. Cuando ya entramos al establecimiento, para responderle a la pregunta en el caso específico del pescado congelado, lo único que uno realmente tiene como para ver es los ojos, es verificar ese ojo, que sea un ojo brillante. Debe ser un ojo brillante, no debe ser un ojo opaco, no debe ser un ojo café, sino que debe ser un ojo más bien saltón y rojo. Eso es una característica muy importante. Si tienen dudas, generalmente en algunos lugares tienen personas que orientan frente a la compra, en algunos lugares. En otros sitios sí es bueno que vean, si tienen la oportunidad, y de pronto acá en algunas imágenes se podrá ver la diferencia entre un pescado descompuesto y un pescado bueno, sí verificar eso muy bien en el momento de la compra. Tómese un tiempito más y verifique los ojos, verifique las agallas. Lo que pasa es que en congelación, digamos que el tema de la agalla puede ser un poquito más complicado, porque es que el frío también quema la piel, entonces toma una tonalidad más oscura. Entonces, digamos que no necesariamente puede ser un buen indicador, pero el ojo yo creo que ahí es fundamental, el empaque, si viene empacado, y el lugar donde se compra el pescado. Ya en el proceso de preparación también tienen que estar muy atentos a eso. Desde el principio uno puede notar por el mismo olor que suelta el pescado cuando ya se va a preparar si el pescado está en buen estado o no está en buen estado. También ese es otro indicador que es importante estar atento al momento de la preparación. Vivian, ese pescado de mar que consumimos en Medellín y en Antioquia,
¿De dónde viene? ¿Eso es nacional o viene de Asia? ¿De dónde viene ese pescado del mar? El pescado congelado precisamente viene congelado porque viene de lugares muy lejanos. Uno aquí encuentra es el bocachico argentino y el vietnamita o el basa, el que conocemos como basa. Ellos viene congelado y si usted lo va a comprar, lo tiene que comprar congelado. Si usted entra, lo ve ya en refrigeración, ya no. Ya perdió su cadena de frío, ya no lo compre. ¿Por qué? Porque es un pescado justamente que fue cosechado con toda seguridad, que con mucha anticipación. El pescado puede demorar hasta 2 años en temperatura de congelación en buen estado. O sea que posiblemente ese pescado que llegue acá no es recién cosechado. Puede tener 1 o 2 años. Meses de haber sido cosechado y viene de Vietnam y viene de Argentina, viene de lejos, viene congelado. Tiene que estar a esa temperatura precisamente para soportar todo ese trayecto, todo ese transporte, y aquí tiene que llegar congelado y aquí debe permanecer congelado hasta el momento de la compra. Entonces, eso es una primera orientación que se debe tener en cuenta. Ya el pescado fresco es diferente, sí puede venir incluso de aquí mismo de regiones pues de Antioquia, el Urabá, hay pescado pues también de río San Jorge, bueno, en fin. Colombia pues también tiene sus lugares de cosecha que son los que proveen de pescado acá, y hay otros pescados pues que también son de ya criaderos y se hacen incluso más cercano, que es el que de pronto uno más frecuentemente encuentra en el mercado. Muy bien. Tenemos también entrevista con el gerente de la plaza minorista y con uno de sus vendedores. Ellos recibieron la capacitación que les dio la Secretaría de Salud de Medellín, el equipo de vigilancia y control, sobre cómo debe ser la adecuada venta de este producto. Entonces conversamos con Julio César Piedradita, él es el gerente de la plaza minorista, y uno de los vendedores, que es Carlos Brito, nos va a contar también cuáles son esas características, vamos a repetirlas, que debemos buscar en el pescado para asegurarnos de que estamos consumiendo un buen producto. Desde hace 10 años la plaza minorista se viene implementando el programa Cultura Plaza Amable y Saludable. Dicho programa se articuló con la Secretaría de Salud del municipio de Medellín y fue así como se ha capacitado y sensibilizado a los diferentes comerciantes del sector de pesqueras en el conocimiento y aplicación de las normas sobre el manejo de pescado, especialmente en la temporada de Cuaresma. La Secretaría de Salud en la temporada de Cuaresma visita la plaza minorista y otros centros de mercado para regular esas condiciones que debe cumplir el pescado, como son las branquias, el color del pescado, si es un pescado de río, si debe estar refrigerado o si debe estar congelado. Todas estas condiciones hacen que se cumpla para que el consumidor final tenga garantías de que va a comer un producto con alta calidad. Las condiciones que nos exige la sanidad es que el pescado no pierda su cadena de frío. Por eso tenemos que tener los aparatos adecuados para el almacenamiento, para la exhibición, como son las vitrinas y la mesa que tiene congelación. Nosotros, claro, estamos siendo capacitados constantemente por la Secretaría de Salud con los cursos de manipulación de alimentos, que lo tenemos que estar renovando cada año. Las características que nos enseña Sanidad, que debemos tener mucho cuidado, es mirar el pescado que tenga sus agallas y que las tenga completamente rojas, que tenga los ojos brillantes, que se vean frescos sus ojos, que tenga la carne firme, que no se hunda, que las escamas no se estén soltando fácilmente. Estas son como las características más importantes para que uno vaya viendo que el pescado que va a comprar, que va a adquirir, es fresco y es de calidad y es óptimo para el consumo humano. Y es la plaza minorista uno de esos expendios grandes de pescado en nuestra ciudad, uno de varios donde por estos días se incrementa la comercialización. Ahorita Viviana, la doctora Fanny, hizo un comentario que yo pienso debemos desarrollar un poco más, y es que no solo debemos fijar esa observación en el producto, en el pescado, sino en el entorno.
en quien vende, en los estados de las mesas, de ese local. Eso también es muy importante revisarlo, ¿cierto? Es muy importante, incluso un ejercicio que hicimos hace días con estos comerciantes fue desde el mismo olor. O sea, el pescado tiene un olor característico, pero no necesariamente tiene que ser un olor fuerte y penetrante. Es un olor característico a pescado. Pero cuando ya uno va o está dirigiendo hacia el sitio, hacia el punto de venta, y a usted le huele a 2 o 3 cuadras, eso es raro. Pues eso ya no es como tan confiable. El mismo olor ya empieza a dar una idea y tiene que ver un poco también con esas otras características de los alrededores. Igualmente cuando uno se está acercando al lugar, pues es un lugar que esté limpio, que no haya aguas estancadas alrededor, que cuando usted entre vea también que tiene los equipos de refrigeración o congelación que funcionan, porque a veces se pueden tener, pero no necesariamente prendidos, pero eso no es lo usual, que haya una suficiente información al consumidor o a quien vaya a hacer la compra. Es ser más observador. Yo creo que es hacer llamado a ser un poquito más observador, a ser un poco quizás más desconfiado y no a tener tanta confianza de cerrar los ojos y aquí venden y aquí compro, sino que tomarme el tiempo de repasar, así como hemos dicho esos tips, háganlo, hagan el ejercicio. A veces no es tan fácil, pero a veces uno, si confía en esa información que estamos dando, el ojo opaco, la galla oscura, la piel o la consistencia del pescado débil o que se hunde, que no es firme, ya. O sea, no necesita nada más, no necesita sino decir, no lo compro, no me da confianza. Confiar en eso también, confiar en eso, ver esas imágenes cuando se muestran ese pescado, si ven que se ve muy brillante, muy rojito, muy vivo, es un pescado bueno. Él mire que hacía el ejercicio de tocar y la consistencia era firme. El pescado malo se reconoce porque usted lo toca y es suave, se hunde, es débil, ya, no tiene que hacer nada más, simplemente diga, no, este pescado no lo compro, aquí no compro, y evito pues también como enfermarme pues sin necesidad, claro, no hay necesidad. Está en juego en la salud, precisamente. Y el otro punto es que cuando los establecimientos tienen este sello verde, este semáforo, pues que los habilita como sitios que sí cumplen con toda esa normatividad que ustedes exigen, quiere decir que ustedes pasaron por allá, que ya los revisaron y ese puede ser otro indicador de que ese sitio es seguro. Eso es una guía, eso es una guía. Nosotros pues, como lo hemos hablado en otros programas, tenemos un método para identificar los establecimientos de acuerdo a su condición sanitaria y lo hacemos como un semáforo. Entonces el semáforo verde es que nos da vía libre para pasar, para circular, y en este caso es para entrar al establecimiento, vía libre. En el momento de la evaluación no se identificaron riesgos y por el contrario se observó un cumplimiento total de las normas sanitarias. Cuando está amarillo, pues tiene cosas que mejorar, pero no implican un riesgo inminente para la salud. Pero cuando lo encontramos en rojo, pues ya sabemos que ni siquiera no debe estar ni abierto y ya sabemos que ni siquiera pues ingresar es lo adecuado. Antes es denunciar que está trabajando y que está violando la medida porque debería estar cerrado. Eso es un indicador, pero no es el único, porque las condiciones también cambian de un momento a otro. Yo puedo estar muy organizadito porque vi que los de la Secretaría de Salud estaban en el sector, entonces yo me preparo porque de pronto me toca a mí la visita y de pronto sí, efectivamente organicé, hice todo muy bien y cuando me revisaron me encontraron muy bien. Pero si esas condiciones no permanecen con el tiempo, si se hace solo porque nos ven, pues ahí entonces sí va a haber factor de riesgo y por eso el consumidor es quien tiene la mayor responsabilidad en sus manos frente a su propia salud, porque nosotros llegamos hasta un punto, pero no podemos controlarlo todo, no podemos controlar todos los momentos, todas las situaciones y ahí es donde el consumidor es el que tiene que entrar a participar en ese proceso, a mirar
cuáles son las condiciones en las que debe venderse un alimento y hacer también su exigencia, por decirlo así, frente a esa compra. Yo compro lo que yo veo que sí me están vendiendo bien, pero si a mí no me da confianza, si yo no tengo suficiente información, si yo no sé de dónde viene este producto, si ni siquiera en el caso de productos que están empacados no tienen información, sí. Entonces yo para qué voy a arriesgarme, si yo no sé cuándo vence, qué ingredientes tiene, dónde lo fabrican, yo no sé de dónde vienen, entonces... Sí, eso es asumir un riesgo innecesario, totalmente innecesario. Viviana, ahorita veíamos a Carlos Brito, a Carlos Alberto Brito, muy juicioso, comprometido, como consciente, contando lo que ha aprendido. ¿Son todos los comercializadores juiciosos o hay unos muy desorganizaditos y muy irresponsables? Los comerciantes, yo creo que aquí en Medellín tienen una cultura sanitaria que está en un nivel, yo diría que comparando a nivel nacional, yo pensaría que hay una muy buena cultura sanitaria, pero todavía hay muchas cosas en las que se deben trabajar, porque es que el tema de la comercialización de alimentos además no es fácil, además el tema requiere tener controladas muchas cosas y no es fácil, porque es un comerciante, sin excusar, un comerciante muchas veces se ve abocado a una cantidad de situaciones en un momento dado, mucha gente por la misma dinámica de la compra o en el caso de un restaurante, y puede olvidarse de cumplir estrictamente ciertas normas sanitarias. Entonces eso es lo que hay que trabajar para que se convierta en hábito. Cuando el tema se vuelve un hábito, cuando ya se hace por naturalmente, sin que implique un esfuerzo adicional, el proceso entonces ya puede ser exitoso. Y es ahí donde tenemos que seguir reforzando, porque muchas veces no se tiene el hábito, se tiene el conocimiento, porque el comerciante conoce. En Medellín la gente sabe de normas sanitarias y le recitan a uno el decreto y saben de qué le habla y dicen el otro no cumple y saben específicamente qué. Pero el asunto es que muchas veces eso no es suficiente conocerlo, es introyectarlo, es volverlo un hábito y de esa manera entonces vamos avanzando a unos niveles de mayor seguridad en todo el proceso, por lo menos en el caso de lo que nosotros vigilamos, que es la comercialización de alimentos. Claro. Y en el tema de las intoxicaciones, Viviana, ¿es frecuente que se aumenten en esta época las consultas en urgencias por intoxicación por pescado? Lastimosamente sí. Lastimosamente uno termina las curvas de intoxicación las termina uno viendo similares en los años, en la época, generalmente son la época de fiestas, entonces en Feria de Flores o en vacaciones, en diciembre y en Semana Santa. Sí es así, pero por eso seguimos trabajando el tema, porque sí sabemos qué pasa, sí sabemos que muchas personas también en sus casas, puede que en la compra lo hayan hecho muy bien, pero sí, cuando van a sus casas, el proceso ya lo cambian y pueden también tener enfermedad transmitida por alimentos, pero ya digamos que ahí también hay una responsabilidad del consumidor como tal. Entonces sí, lastimosamente el tema de intoxicaciones se sigue viendo en una menor cantidad, sí hay que decirlo, porque pues también el trabajo que se ha desarrollado pues ha sido positivo en el sentido de que también la gente pues sí realmente está observando más y uno recibe mayores denuncias y eso también es un indicador. Cuando la gente le está diciendo, bueno, venga, yo quiero saber cómo está tal lugar porque es que a mí me pareció raro esto, yo vi esto, claro, y no me pareció que era lo adecuado. Eso está indicando que la gente también está participando activamente y que se ha generado más cultura. Y hay una cultura y hay una conciencia, sí, y ya el consumidor ya no es un consumidor pasivo, sino que es un consumidor activo, es un consumidor que exige.
Y eso va generando porque el consumidor cuando le exige al comerciante, pues el comerciante se tiene que poner también las pilas. Claro. Y ¿cómo así? Ya no le vendo a cualquiera. Claro. Mire, aprovechemos la pregunta de la doctora Fanny, la respuesta de Viviana, para recordar cuáles son las intoxicaciones que se presentan por el consumo de un pescado en malas condiciones. Existen dos tipos de intoxicaciones que se pueden presentar por consumir pescado. Una es la ciguatera y la otra la escombroide. La primera ocurre cuando se consumen peces que viven en aguas tropicales templadas que han consumido cierto alimento tóxico, es decir, que lo pescan cerca a lugares contaminados. Las bacterias presentes en el pescado que causan este tipo de intoxicación no desaparecen ni al congelarlo o cocinarlo, causando así la intoxicación, por lo que es muy importante tener en cuenta en la etiqueta del producto a la venta su lugar de procedencia. La intoxicación escombroide se presenta porque en algunos pescados se acumula una sustancia similar a la histamina, que en el cuerpo humano es la encargada de avisarle al sistema inmune que una infección lo está atacando. Dicha sustancia se acumula en los pescados cuando estos han perdido la cadena de frío desde el momento de su pesca, por lo que consumir pescado que no haya sido refrigerado adecuadamente puede causar una reacción a esta sustancia y por consiguiente una intoxicación. Bueno, ahí veíamos dos tipos de intoxicaciones específicamente causadas por el pescado cuando no está en buenas condiciones. Ahora lo conversaba con Luz Viviana, aquí en Medellín directamente no son muy comunes, pero en ciertas zonas del departamento sí es más frecuente, sobre todo por la contaminación de los ríos donde está ese pescado. Sí, hay unos lugares en el departamento de Antioquia que por ser zonas mineras o de explotación, en fin, pueden tener contaminados sus aguas, y en ese caso pues igual pues la Dirección Seccional de Salud de Antioquia hace lo suyo en esa verificación y en esa vigilancia, de manera que se eviten esas enfermedades transmitidas por alimentos que es de aguas contaminadas. Es básicamente eso. Igual es un tema que se vigila y se controla realmente. Entonces, pero igual significa la posibilidad existe de que haya ese tipo de... Pero hay una tranquilidad, perdóneme doctora, que yo quisiera aprovechar hoy para decir, y es que nosotros hicimos un estudio de verificación de la calidad microbiológica de los alimentos que se expenden en restaurantes, o sea, de las preparaciones o los menús en toda la ciudad de Medellín. Y hay una cosa pues importante que me parece buena anotar, y es que dentro de ese menú pues analizábamos la proteína. La proteína podía ser pollo, carne o pescado. Y los resultados del estudio arrojan que hay cero contaminación, por lo menos en presencia de salmonela o Staphylococcus aureus. Eso yo creo que es un resultado muy positivo que es importante, que da tranquilidad y que da por lo menos la certeza de que lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien, me refiero a la ciudad, los comerciantes, consumidores y nosotros también como desde el control. Porque son bacterias que pueden ser muy patógenas o que enferman mucho. Gravísimas. Muy graves, salmonella y Staphylococcus aureus, y que son relacionadas también directamente con procesos por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que de manera natural lo encontramos en la nariz, en la boca o en algunas heridas, se puede encontrar, es un tema de hábito del manipulador. Quiere decir que, bueno, ahí vamos ganando terreno. La salmonela ya es un tema de lavar y desinfectar, porque pues es más frente al lavado y desinfección de frutas, verduras, de buenos procesos de cocción, y que no lo tengamos también es muy positivo. Entonces yo creo que también dar un parte de tranquilidad en eso, por lo menos en lo que se refiere al tema de restaurante. El tema de suministro de alimentos es un muestreo estadísticamente significativo que se hizo en toda la ciudad de Medellín.
Esa noticia es excelente y nos da mucha tranquilidad porque finalmente son dos enfermedades bastante agresivas que producen unas deshidrataciones muy severas que llevan al paciente a urgencias, incluso a hospitalizaciones. Entonces por ese lado vamos ganando, como lo dice Viviana. Recuerden que estamos hablando del consumo adecuado del pescado por esta época que se aumenta tanto en Semana Santa. Vamos a un corte institucional y regresamos con el tema.